Bienvenidos una vez más a su canal favorito, donde cada misterio es una invitación a la verdad, y cada rumor, una pista para desentrañar lo más profundo de las vidas de nuestras estrellas preferidas. Hoy vamos a sumergirnos en un capítulo que ha encendido la imaginación de millones, un relato que combina la magia de dos talentos excepcionales con el encanto eterno de la ciudad eterna. Prepárense porque lo que vamos a desvelar hoy sobre Can Yaman y Demet Özdemir, y esos supuestos momentos íntimos y secretos en Roma, promete dejarles con la boca abierta y el corazón palpitando. ¿Están listos? Pues pónganse cómodos porque esto apenas comienza. Y por supuesto, antes de que nos adentremos en este fascinante viaje, si aún no lo han hecho, les ruego encarecidamente que le den a ese botón de suscribirse, para no perderse ni un solo detalle de todas las revelaciones que tenemos preparadas para ustedes. Así nos aseguramos de que esta increíble comunidad siga creciendo. Bien, si hay una pareja televisiva que ha logrado trascender la pantalla y anidar en el corazón de millones de espectadores en todo el planeta, esa es, sin duda, la formada por Can Yaman y Demet Özdemir. Su química innegable en la exitosa serie Erkencikus, o como la conocemos aquí, Pájaro Soñador, fue algo nunca antes visto. Desde el primer instante en que Candivit y Sanemaidin cruzaron miradas, se respiraba una electricidad, una tensión y una conexión tan genuina que era casi imposible creer que solo estuvieran actuando. Sus gestos, sus miradas, sus risas, sus abrazos, todo en ellos irradiaba una autenticidad que nos hacía desear, con cada fibra de nuestro ser, que esa magia fuera real también fuera de los sets de grabación. Y es aquí donde la trama se enreda, se vuelve misteriosa y nos transporta a una de las ciudades más románticas y enigmáticas del mundo, Roma. La expectación que generaban Can y Demet era tal que cada aparición pública, cada entrevista, cada fotografía que compartían o en la que eran captados juntos, se analizaba con lupa. Los fans a lo largo y ancho del mundo, no solo soñaban con su amor en la ficción, sino que anhelaban verlo florecer en la vida real. Las redes sociales ardían con teorías, deseos y especulaciones. ¿Podría ser que la pasión de sus personajes hubiera contagiado sus propios corazones? La pregunta flotaba en el aire y cada pequeña interacción entre ellos se convertía en un indicio, una señal, una chispa que alimentaba la esperanza. Y luego llegó Italia. Para Can Yaman, Italia se convirtió en una segunda casa, un lugar donde su popularidad explotó de una manera sin precedentes, casi a niveles de histeria colectiva. Recuerdo perfectamente cómo sus apariciones en programas de televisión italianos, sus sesiones de fotos para revistas de moda y los proyectos publicitarios que emprendió allí, desataron una euforia descomunal. No era de extrañar que en algún momento Demet Özdemir también visitara el país transalpino, ya sea por compromisos profesionales, invitaciones a eventos o simplemente para apoyar a su compañero de reparto en su creciente éxito internacional. Y es precisamente en este contexto donde empiezan a tejerse las leyendas urbanas, los rumores más insistentes y las historias sobre esos momentos íntimos y secretos en Roma. Se dice que Roma fue testigo de miradas cómplices que iban más allá de la amistad, de risas compartidas en rincones discretos de la ciudad, de paseos bajo la luna que evocaban las escenas más románticas de Pájaro Soñador. Imagínense, queridos espectadores, a Can y Demet, alejados del bullicio de los sets, de la presión de los medios turcos, paseando por las calles empedradas de Trastevere, lanzando una moneda en la Fontana di Trevi con un deseo compartido en el corazón, o quizás disfrutando de una auténtica pasta carbonara en una trattoria escondida, donde solo los susurros y las miradas podían ser los verdaderos protagonistas. La fantasía de los fans se disparó y cada vez que aparecía una foto borrosa, un testimonio anónimo o un breve clip de vídeo donde aparecían cerca, la narrativa de un romance secreto cobraba más fuerza. Una de las narrativas más potentes giraba en torno a un viaje específico que ambos habrían realizado, quizás por motivos profesionales, a Roma. Los eventos promocionales, las entregas de premios o las reuniones con ejecutivos de televisión son excusas perfectas para que dos estrellas como ellos coincidan en la misma ciudad. Pero, ¿qué pasó entre bastidores? ¿Qué ocurrió cuando las cámaras se apagaron y las agendas oficiales terminaron? Aquí es donde el morbo y la curiosidad alcanzan su punto máximo. Fuentes cercanas, siempre hay fuentes cercanas en estos relatos, ¿verdad? Hablaban de una conexión tan profunda que era imposible de ocultar, incluso bajo el manto de la discreción. Hablaban de gestos de cariño espontáneos, de conversaciones que se extendían hasta altas horas de la noche, de una familiaridad que solo se logra con una intimidad genuina.
Recordemos que tanto Can como Demet son actores extraordinarios, capaces de transmitir emociones con una intensidad asombrosa. Pero, ¿hasta qué punto es posible mantener esa intensidad, esa conexión, cuando no estás interpretando a un personaje? Los fans estaban convencidos de que lo que veíamos en pantalla era un reflejo de algo mucho más profundo que se cocinaba en sus vidas reales. Y Roma, con su aura de eterno romance y su capacidad para inspirar pasiones, se convirtió en el escenario perfecto para esta historia no contada. Piensen en el simbolismo, la ciudad eterna, el telón de fondo para un amor que para muchos también parecía eterno. Pero seamos sinceros, la vida de las celebridades está bajo un escrutinio constante. Cada movimiento es documentado, cada relación es analizada, y cada rumor se convierte en titular. Mantener un romance secreto en una ciudad tan concurrida y bajo el ojo público de los paparazzi y los fans más ávidos es una tarea casi imposible. Sin embargo, la ausencia de una confirmación oficial, o de fotografías irrefutables que probaran ese romance en Roma, lejos de disipar los rumores, los alimentaba aún más. Para muchos el hecho de que no hubiera pruebas contundentes era precisamente la prueba de lo secreto y lo íntimo de esos momentos. Era la confirmación de que habían sido tan discretos, tan cuidadosos, que solo algunos privilegiados o la propia ciudad de Roma habían sido testigos de su idilio. Los detalles que circulaban eran variados y fascinantes. Desde una cena romántica a la luz de las velas en un restaurante con vistas al Coliseo, hasta una visita privada a los museos vaticanos, o incluso un paseo en Vespa por las calles de la ciudad, emulando alguna escena de película clásica. Cada anécdota, por pequeña que fuera, se magnificaba, se adornaba y se compartía miles de veces, creando una narrativa casi mítica alrededor de su posible romance. Y es que ¿quién no querría creer en una historia de amor tan apasionada entre dos personas tan carismáticas, en un escenario tan mágico como Roma? La verdad es que a lo largo de los años, tanto Can como Demet han sido bastante herméticos sobre su relación personal más allá de la amistad y el compañerismo profesional. Han abordado los rumores con elegancia, a menudo esquivando las preguntas directas o respondiendo con ambigüedad, lo que por supuesto solo servía para echar más leña al fuego. La presión de la prensa y de los fans es algo que toda celebridad debe aprender a manejar, y en el caso de Can y Demet, esa presión era particularmente intensa debido a la increíble conexión que proyectaban en pantalla. Entonces, ¿hubo realmente momentos íntimos y secretos en Roma entre Can Yaman y Demet Özdemir? ¿O fue todo parte de la imaginación colectiva, un deseo ferviente de los fans de que la ficción se convirtiera en realidad? Lo cierto es que no existen pruebas fotográficas o testimonios irrefutables que confirmen un romance secreto en Roma. Lo que sí existió y sigue existiendo, es una química indudable, una conexión profesional impecable y un respeto mutuo que ambos siempre han expresado. Los momentos íntimos y secretos en Roma podrían ser, en gran medida, el reflejo de la pasión que Can y Demet supieron transmitir a través de sus personajes. Una pasión tan poderosa que trascendió la pantalla y dio vida a un sinfín de especulaciones y sueños en el corazón de sus seguidores. Lo que es innegable es el legado que dejaron como pareja en la ficción. Su historia de amor en Pájaro Soñador nos enseñó sobre la perseverancia, el perdón, la pasión y la búsqueda de la libertad. Y si esos supuestos momentos en Roma fueron reales o no, quizás sea menos importante que el impacto duradero que ambos tuvieron en la industria y en la vida de millones de personas que, gracias a ellos, volvieron a creer en el amor, en las segundas oportunidades y en la magia que puede surgir entre dos almas. La historia de Can y Demet, real o inventada en sus pasajes más íntimos, sigue siendo una de las más queridas y comentadas del panorama televisivo actual, y Roma, de una forma u otra, siempre formará parte de esa narrativa, como la musa silenciosa de un amor que muchos desearon. En resumen, la historia de Can Yaman y Demet Özdemir en Roma es una fascinante mezcla de realidad, deseo de los fans y el encanto innegable de dos estrellas que supieron conquistar el mundo con su talento y su química. Más allá de si hubo besos ocultos o miradas secretas en la ciudad eterna, lo que prevalece es el impacto emocional que generaron y la forma en que sus personajes se entrelazaron con las esperanzas de millones de espectadores. Su legado es un testimonio del poder de la ficción para inspirar, soñar y a veces, difuminar la línea entre lo que es real y lo que deseamos que sea. Muchas gracias por haberme acompañado en este viaje lleno de intriga y pasión. Espero que hayan disfrutado tanto como yo al desentrañar estas fascinantes historias. Me encantaría leer sus opiniones en los comentarios. ¿Creen que realmente hubo algo más entre Can y Demet en Roma?
¿O fue todo parte de la magia de la televisión? Déjenme saber qué piensan. Y si les ha gustado este vídeo, no olviden darle me gusta, compartirlo con todos sus amigos y, por supuesto, si no lo han hecho aún, suscribirse a nuestro canal para no perderse ninguna de nuestras próximas revelaciones. Hasta la próxima, queridos amantes de las historias.